días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Realmente es un desafío comenzar esta experiencia y aventura que nos damos todos a partir de lo que es la organización del Congreso, de tener una virtualidad asincrónica, sincrónica, podríamos decir. En realidad, a mí me ha sido difícil pensar en cómo dar la apertura y saber que nos vamos a poder estar encontrando en la distancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, y con muchos sujetos que no sé quiénes van a ser. En realidad, desde ese desafío y con la apertura a tener la posibilidad, cuando sean las condiciones, de encontrarnos de otra manera, los voy a invitar a que me acompañen en lo que viene siendo una gran aventura. Por ahí mi nombre es Graciela Playot, soy docente de la Universidad de la República y estoy en esta aventura y desafío de transitar un doctorado en educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el marco de este doctorado es que traigo para compartirles un momento de mi formación que da lugar a la ponencia y a la comunicación que hoy traigo a discutir. Y la vamos a discutir a partir de un juego. En realidad vamos a estar haciendo juntos un rompecabezas. Los invito desde ya a jugar conmigo y que me puedan aportar luego sus primeras percepciones de lo que les traigo para compartir. Veamos cómo nos va en el rompecabezas, entonces. Confío que estarán en breve viendo el rompecabezas y ya les cuento que la idea va a ser ir tomando y armando juntos, porque un poco de esto se trata la tesis doctoral, ¿verdad? De ir construyendo entre todos, los compañeros, los docentes, los múltiples autores que en el campo, la temática que uno investiga, han producido y tienen muchas cosas para aportar, ir como reconstruyendo una imagen, ¿sí? Por eso que elegí este recurso didáctico para poder contarles a ustedes en qué estamos en este proceso de construcción. Entonces, bueno, veamos qué pasa si nos movemos la primera pieza. Y la primera pieza seguramente pueda tener que ver con que yo les cuente un poco del contexto de producción de este artículo. Decíamos que soy docente en el Uruguay y que estoy estudiando en Guatemala. Pero en realidad les voy a contar que vengo trabajando sobre la comunicación no verbal de los docentes en las aulas de ingreso. Este título de mi tesis de doctorado cobra real sentido en un contexto formativo. Y uno podría decir en un contexto autoetnográfico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo estudio desde un enfoque cualitativo y eso me permite aproximarme y estar presente en mi subjetividad en la construcción del objeto de estudio. Esto me permite reconstruir y recuperar mi trayecto formativo como docente. He estado siempre vinculada a las poblaciones de ingreso y a todos los espacios de formación y las estrategias que las instituciones nos damos para facilitar en cierta forma la afiliación del estudiante y promover con ello trayectos de permanencia. Esto cobra mayor sentido en la Universidad de la República. La Universidad de la República es uno de los matrices más resistentes en América Latina a mantenerse en un modelo de libre acceso. Mantenerse en un modelo de libre acceso, bueno, nace ella con el modelo latinoamericano, ¿verdad? Pero esto da una particularidad ya, una posición político-pedagógica de cogobernanza, de laicidad, de democratización del conocimiento, pero realmente es uno de los bastiones en la región que va quedando en torno de el libre acceso de todos y todas para preservar el derecho a la educación. Eso implica a esta macrouniversidad un esfuerzo muy grande en la gestión educativa y el cuidado de la formación, de la cualidad formativa, para lo cual las aulas de ingreso se vuelven significativamente un lugar curricular, diría Pinar, un espacio desde donde la institución
genera múltiples acciones para la permanencia de toda esa población. Entonces, desde esa particularidad, nosotros sabemos que la región, y UDELAR repite las mismas situaciones, está en esta tensión de la expansividad y la inclusión real, ¿no? Tomando un poquito lo que plantea Ezcurra, ¿verdad? Los trabajos de Ezcurra, que hablan de la inclusión estratificante, que parece ser que logramos que los estudiantes ingresen, pero luego se diversifican algunas estrategias de la propia institución que van haciendo lógicas de exclusión estratificante, ¿sí? La mismo plantea Gentile en la exclusión incluyente, y en esas líneas, desde esas perspectivas, la investigación en el ingreso se vuelve una urgencia. Y en eso los docentes, la mejora de la enseñanza como una de las estrategias para la permanencia desde enfoques más organizacionales e institucionales. Los docentes como protagonistas, no nos corremos de perspectivas más psicologizantes o individuales para pensar los trayectos formativos y vamos a las lógicas organizacionales, institucionales y de responsabilidad y permanencia de cada uno de los servicios y de la universidad en general. Desde allí, el aula de ingreso toma una particular significancia para la permanencia, para las estrategias que los docentes nos damos, cuáles son las pedagogías que tenemos que desarrollar allí. En esa línea, Viviana Mankowski en Argentina, Virginia Facchinetti por Uruguay, vienen trabajando en la especificidad de las pedagogías de inicio. Por allí Tabaré Fernández planteaba también en sus trabajos que hay que generar una pedagogía de la transparencia y que eso promueve también los sentidos de filiación del estudiante en las interfaces. En esas lógicas y con esas conversaciones, yo voy tras comprender cuál es la comunicación no verbal del docente en las aulas de ingreso. Esa singularidad en un docente universitario, donde los saberes es una cuestión altamente conflictiva, ¿verdad? El saber disciplinar, el saber curricular, el saber experiencial, va a plantear Tardif, la gran representación e impronta del saber investigar en la docencia universitaria, la tensión entre lo que es la pedagogía universitaria y lo que es la transferencia en la universidad y el lugar del tutor académico, la producción de conocimiento. En esa discusión mi intención es ingresar el saber comunicar. Y en el saber comunicar nos apoyamos en la teoría sistémica, los abordajes de la Escuela Palo Alto, para la revisión de las perspectivas en la comunicación, y nos quedamos trabajando un poco con la teoría de la comunicación humana. La comunicación analógica, la comunicación digital, los axiomas de la comunicación. Desde allí entonces, en ese contexto, es que nosotros vamos a aportar a la pedagogía de los inicios en comprender la comunicación. ¿Qué especificidad tiene la comunicación del docente en el aula de ingreso? Eso ha sido mi contexto, desde una perspectiva autoetnográfica a llegar a estas aulas del UDELAR en situación de ingreso. Vamos tras una pregunta. Nuestra pregunta, sin duda, tiene que ver con en qué comunican los docentes. Y ni nos jugamos la segunda ficha, ¿verdad? ¿Qué comunican los docentes en las aulas de ingreso? Esa es nuestra pieza nuestra segunda pieza de rompecabezas, y es la pregunta que orienta mi tesis. ¿Cómo se comporta la comunicación verbal? ¿De qué hablan? El contenido. Hablan de su disciplina, hablan del oficio del estudiante, hablan de la situación de interfase. ¿De qué hablan? Va a permitirnos contactar la comunicación verbal y lo que nosotros manejamos como comunicación digital, ¿verdad? Y el cómo lo hablan nos abre la puerta a toda la comunicación no verbal, que es el foco de interés. Pero es muy grande la comunicación no verbal. Entonces, en este proceso que vengo transitando en relación a el doctorado, el enfoque cualitativo nos permite realizar distintas aproximaciones al campo para la delimitación del objeto de estudio. Realmente trabajar en comunicación no verbal nos abre una literatura, un estado de cuestión muy interesante, donde hay una vasta producción
Y también en el marco de la universidad se han acumulado ya interesantísimos trabajos, entre ellos los de Poyatos, los de Sanabria, por Colombia, todas en la Universidad Castillo, en España, todos centrados en estudios de docentes y universidad, ¿sí? Pues ya son muy desde una perspectiva de la semiótica, trabaja todo lo que hace a la enseñanza de una segunda lengua, pero es uno de los representantes más significativos que hacen a la comunicación no verbal. Uno va a contactar con que es un fenómeno complejo, abordado desde muchas disciplinas, y que tiene en su construcción y operacionalización varios indicadores. Eso me llevó con los tutores y con los compañeros del doctorado a la urgencia de realizar ejercicios de aproximación para delimitar realmente qué era lo que yo iba a poder acceder en torno a la pregunta de qué cuentan los docentes en términos de comunicación y ver desde allí su comunicación no verbal. Lo que ahora vamos a focalizar es justamente uno de los ejercicios de delimitación de reconstrucción de mi objeto de estudio. Entonces, para ello, vamos a la tercera pieza del rompecabezas, y por acá les cuento que vamos a compartir en este instante sobre una aproximación al campo, que es un ejercicio, bueno, decíamos, de enfoque cualitativo, con eso nos vamos a parar en una perspectiva más socioconstructivista. Es un alcance descriptivo y exploratorio, conversando un poco en términos de los métodos, de abordaje de un diseño no experimental, claro, donde la técnica que trabajamos fue la entrevista en profundidad. Nosotros fuimos tras esta primera aproximación a conversar con los docentes y desde allí identificar en esa conversación lo que ellos traían como comunicación verbal, lo que ellos traían como comunicación no verbal, que es mi objeto de estudio, y desde allí cómo se comportaban las distintas dimensiones que hacen a la comunicación no verbal. Trabajamos en realidad con una muestra mixta, dirigida, propositiva, convencional, de expertos y de caso típico, podríamos decir. Eso nos llevó, que discutíamos con los tutores, a trabajar con tres compañeras, en realidad, de la Universidad de la República, dentro del área salud. La Universidad de la República está estructurada por 3 macroáreas, y el área salud contempla los servicios de Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, de ISEF, que es el Instituto de Educación Física, la Facultad de Psicología, Nutrición, Escuela de Parteras y Enfermería. En el marco de esos servicios tomamos la entrevista, realizamos la entrevista en profundidad a 3 compañeras que tenían en realidad la unidad de análisis, docentes con mucha experticia en poblaciones de ingreso. Cualquiera de las 3 entrevistadas tenía más de 10 años de experiencia en trabajar en poblaciones de ingreso. Y no es menor, lo vamos a dejar por acá, ver que si bien estamos en el área de salud y la preponderancia de género es desde las mujeres, las 3 entrevistadas fueron mujeres, porque esto es una de las cosas que a mí me queda resonando y que quiero compartirles a los efectos de ver luego lo que trabajamos en el análisis. Bueno, procesamos los datos a través de un MaxQDA como software de apoyo cualitativo, y trabajamos con el modelo de análisis de datos de contenido, ¿sí? Entonces, veamos qué nos cuenta un poco los resultados de esto. Para eso vamos a mover nuestra ficha y vamos a seguir configurando el rompecabezas juntos. Cuando fuimos a procesar las entrevistas que se realizaron sin ningún tipo de dificultad, si bien estábamos en los tiempos de COVID, porque este ejercicio fue realizado el año pasado, los relatos versan de las aulas presenciales de las compañeras. Lo que estamos transmitiendo, los emergentes de análisis, corresponden a lo que fue su proceso de aulas presenciales. Entonces, los resultados fueron sistematizados en 21 códigos, de los cuales 16 eran de naturaleza teórica y provenían del estado en cuestión. 5 fueron los que emergieron a partir de las voces de las entrevistadas. Uno de ellos se llamó la categoría Plus, que tenía que ver con algunos
saberes experienciales de sus profesiones que se ponían en juego en la práctica docente. Estamos hablando de la escucha, de la observación, que la llevaban desde el oficio profesional de cada una de ellas al aula. Así lo traían en el relato, específicamente. Claro que esto después vamos a problematizar hacia la comunicación no verbal, justamente. Pero ellas lo referían en ese momento como saberes que tomaban de su profesión y que volcaban al aula. Nosotros lo llamamos el plus. Después estaban todos los saberes del otro. Estas eran las categorías que emergían. Es una interesante disposición a integrar los saberes del otro y qué del estudiante necesitaban hacerse para la relación pedagógica. Mucho conversaban también del espacio del aula, y con ello todo se construía una posición docente diferente de la que ellas referían como tal, y que ameritó construir una categoría emergente distinta a lo que el estado de cuestión traía del análisis, ¿verdad? También pudimos incluir muchas estrategias institucionales que las docentes sentían que estaban presentes y eran sustanciales en sus prácticas del aula, que desde la comunicación no verbal, el entorno y el contexto va a restringir o habilitar, por ejemplo, el uso de la proxemia, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del cuerpo en el espacio. ¿Y por qué hablamos de la proxemia? Porque justamente la proxemia es una de las dimensiones que en el campo del análisis nos deviene como la más particular en la comunicación no verbal. Por allí, entonces, desde esto se construyeron estas tres grandes categorías, con estos 21 códigos que procesamos a través del software, tres categorías que fue ingreso, comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación no verbal construida por los indicadores teóricos. La comunicación verbal recogía qué saberes hacían presentes, de qué hablaban los docentes en el aula, ¿sí? Y esto nos llevó a una sistematización de 280 fragmentos de entrevista, donde para el análisis y para la elaboración de esta comunicación jerarquizamos en los códigos de mayor frecuencia, que entre ellos, en la comunicación no verbal, fue la proxemia, la dimensión que las docentes más hicieron referencia, y luego la kinesia. Eso corresponde, la kinesia, con el estado de la cuestión, porque realmente son muchos los estudios que nos plantean esa dimensión como una de las más relevantes en las prácticas docentes. Cuando hablamos de kinesia, estamos hablando de los gestos de la mirada, del uso de las manos, ¿sí? La proxemia, decíamos, que es la categoría que nosotros más exploramos acá en estos discursos, es el manejo del cuerpo en el espacio. La proxemia tiene que ver con las distancias que sostienen los interlocutores, ¿verdad? En la relación pedagógica, eso juega un lugar muy relevante, y en las aulas que estábamos explorando, que nosotros trabajábamos en el concepto del contexto, aulas en construcción de numerosidad. Cuando planteamos aulas de numerosidad, en el caso de las entrevistadas y los servicios que se exploraron, estamos pensando espacios que contemplan unos 500 sujetos, estudiantes al cual el docente llega y desarrolla su aula, ¿sí? Las posibilidades de trabajar. Esos espacios a veces suelen ser también como una especie de anfiteatros, donde uno puede, como está escalonado, un poco los cuerpos ya están predispuestos y con sillas fijas. En otros casos pueden ser aulas más amplias y todas puestas en un mismo plano, ¿verdad? Entonces, desde estos resultados, ¿sí? Nos podemos pensar entonces de qué estamos hablando, con qué es lo que se plantea, ¿verdad? ¿Qué es lo que se logra? Entonces vamos a mover nosotros una ficha más. ¿Qué les parece si nos ponemos a jugar con esta esquina? Y entonces nos vamos a preguntar, lo que surge del estudio a partir de estas entrevistas en profundidad y del procesamiento de los datos en las categorías, entre los hallazgos nosotros planteamos que se construyen posturas comunicacionales y corporales de posiciones pedagógicas y didácticas que desarman y con ello inauguran
nuevas posibilidades en el aula, remitiendo a lo que trabaja Mankowski, la pedagogía de los inicios. ¿Qué es una posición docente? Podríamos pensar, ¿no? Yo en este sentido, lo primero que fue, me apoyé en un trabajo de Baciales, donde plantea que la posición la tenemos que pensar como los modos que asumen, piensan, viven los sujetos en su tarea de enseñanza. La misma autora lo ve como desafíos, problemáticas y utopías que regulan, va a decir ella, los sentidos y los discursos que hacen a los entornos de desarrollo de la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué nosotros pensamos esto en situación de entornos? Acá yo le comentaba que nos apoyamos en la teoría sistémica. Pensar el aula en situación de entornos, un poco como trabaja Bonfenbrenner, nos va a hacer presentes ciertas discursividades que hacen a la posición del docente, porque es un docente de aula de ingreso, de eso exploramos acá, por eso vamos a ver el uso que plantea de su proxemia y esa posición particular, pero además es un docente que está en un entorno universitario, un entorno de la Universidad de la República, dentro del modelo latinoamericano. Eso hace a los encargos y posiciones que tienen que estar presentes en su aula visibles en mayor o menor grado. Y la posición de este docente contextuada a la situación del estudiante de ingreso. Entonces, en esto, que es lo que surge realmente de la conversación en profundidad a través de la entrevista con los docentes, ellas netamente logran construir una posición diferente. Yo les voy a compartir algunas voces para que puedan registrar algo de cómo cuentan esta posición. Son docentes que en realidad sus aulas, me gustaría pensar que se están imaginando esto, de entrar a un lugar donde hay 500, 600 estudiantes, las docentes entran ya corporalmente dispuestas a un encuentro. Me planteaban en la entrevista que, bueno, que ya desde la ropa, desde la vestimenta, en cómo comunicaban para el encuentro, ya iban posicionadas a ese lugar de transmitirles a ellos mensajes a partir de prepararse, vestirse para el encuentro. Docentes que solían interrumpir el aula. ¿Por qué interrumpir? Y con esto se volvían disruptivas. Me contaban que entraban conversando, ¿no? Estamos hablando que, claro, tenemos que trabajar con prótesis, con micrófonos. Entraban ya hablando. El docente no llegaba en silencio. Ni bien entraba al aula, empezaba, saludaba, transitaba. A veces transitaba por los espacios no predispuestos. No iba hasta donde tenía que trabajar por el mejor pasillo, sino que le gustaba moverse entre los sujetos. Cuando uno dice moverse entre los sujetos, porque a veces los sujetos también están sentados en el piso. Y el docente, también una docente me dice, bueno, en realidad yo muchas veces hasta me sentaba en el piso con ellos, porque me interesa mucho poder que ellos sientan que mi cuerpo también está en la misma posición de ellos. Si ellos tienen que poder, era una situación muy extrema, ¿no? Que me compartía, si nosotros estamos poniéndolos en el piso para que aprendan, ¿por qué no ponernos en el piso para enseñar? Esto era un lugar de crítica, ¿no? De resistencia a una situación, pero que también planteaba un lugar de hospitalidad a ese estudiante y un lugar de horizontalidad. Entonces, estas docentes, sin duda, en la comunicación verbal, o sea, en lo que ellas dicen en el aula, tenían una singularidad centrada al aula de ingreso. De ninguna manera recortaban su verbal, su discurso verbal, solo al contenido disciplinar. Tenían la percepción continua de incluir lo que van a llamar como recursos de cercanía. Conversar con los estudiantes, preguntar sobre el estudiante, ponerlos en situación contextual antes de iniciar cualquier tipo de discurso disciplinar. Entonces, sin que sea el objetivo la comunicación verbal, ya ahí se diversificaba muchísimo y mucho tiempo del discurso pedagógico iba a tener que ver con la construcción del oficio del estudiante, que no solamente es un oficio que se construye al ingreso, pero que en el ingreso seguramente requiera mayor tiempo y disponibilidad del docente. Desde allí ya cierta particularidad. Ahora, su comunicación no verbal, su cuerpo siempre estaba, desde el cuerpo en la proxemia, siempre iba a estar
totalmente diferente que los cuerpos y las posiciones que la universidad propone. Entonces, desde allí, en esta posición, les quisiera compartir, y vamos con ello a mover una piecita más de nuestro rompecabezas, algunas de las voces. Voy a bajar esta pantalla, me dan un ratito, y voy a llegar a compartirle algo de un trabajo presentado también en el marco de un encuentro en la Universidad Nacional del Río Negro, donde hablábamos de los ingresantes. Fíjense, ¿qué cuentan estas docentes? Por ahí dicen, creo que también ha sido un trabajo de reconstrucción de ese rol docente de primer año. Cuando rompes desde el inicio esa estructura, yo no estoy en una posición más elevada que ustedes. Eso reconforta mucho y motiva. Y por lo menos abre a decir, a ver, ¿por dónde viene esta loca? Y entonces nos abrimos. Las docentes sienten que se necesita generar algo así como la autoridad en clase. No el autoritarismo, pero sí una figura referente que no solamente se maneje desde lo conceptual, sino también pudiendo dar cuenta de un poco de algo del orden del acontecimiento, de lo que irrumpe, como que modifica lo dinámico y que puede estar en ese lugar. Todo esto ha cambiado la postura y les ha ido bien y se ha quedado en ese lugar. Creo que la magia está ahí, van a decir. Creo que estamos desarmando algo. Por eso tenemos que acomodar el cuerpo, porque la estructura universitaria en general y la educación superior no está preparada para eso. Es un lugar didáctico y pedagógico. Esa postura en la que nos ponemos las docentes de bajar, de mostrar que nos pasan las mismas cosas, que también nos podemos equivocar, que es común y que no pasa nada. ¿Qué podemos quedarnos con las voces de estas docentes? Podemos sin duda comprender, nosotros jugábamos en la construcción de esta categoría, de una posición de hipersensibilidad. Son docentes que tienen más desarrollada su capacidad de escucha, de mirada, que tienen la posibilidad de dar lugar a los silencios, de mover sus cuerpos, de desestructurar lo que la universidad les enseñó era la posición esperada de un docente. Esto para la pedagogía de los inicios es importantísima, porque la construcción de la interfase en esa posibilidad de filiación que el estudiante va a construir, tal vez requiera de esta posición, de esa estructura del docente respecto a lo que la universidad parece pretender y parece desde las representaciones sostener en las relaciones pedagógicas. Entonces, desde estas voces, vamos a mover una fichita más, ¿les parece? Y vamos a quedarnos con algunas preguntas que a mí me trajo este ejercicio exploratorio. Sin duda, lo primero que me generó fue la posibilidad de recortar. Cuando nos vamos vinculando al campo de la comunicación no verbal y a lo acumulado en él mismo, realmente sucede que es muy vasto y que desde la complementariedad de todos los indicadores en la no verbal y de la no verbal con la comunicación verbal, es muy difícil recortar y delimitar lo que a nivel después metodológico va también a tener que ver en cómo uno registra esto. Entonces, realmente el valor de la aproximación exploratoria, del ejercicio a través de la entrevista en profundidad para delimitar la proxemia como dimensión a trabajar en lo que es la aproximación del estudio doctoral ha sido un hallazgo interesantísimo. Sostenido además en este ejercicio, nos permite ahora, más adelante en el avance doctoral, ya depurar los instrumentos con que vamos a trabajar en torno a la proxemia. De todas maneras, se piensa sostener la entrevista en profundidad a la hora del trabajo de campo, porque entendemos que la proxemia, que se puede recoger también por entrevistas, por cuestionarios de autorreporte, que va a estar la observación, obviamente, del investigador, pero la entrevista en profundidad es un elemento triangular que vamos a sostener porque nos da la riqueza de darle el sentido exactamente a esta
figura disruptiva desde lo proxémico que en el aula de ingreso el docente entiende tiene que tener para comprender exactamente por qué esta disrupción. Entonces, desde allí, el ejercicio nos permitió netamente delimitar la proxemia. Ahora, ¿qué preguntas nos hacemos en relación a esto a partir de este ejercicio? Juguemos esta pregunta. ¿Cómo se juega el factor de género en esta situación? Estamos hablando que, en realidad, son docentes mujeres, ¿verdad? Entonces, estas mujeres, ¿cómo se juega esta situación? ¿Cómo serían los discursos? ¿Hay una variable de género? ¿Cómo serían estos discursos en las masculinidades? Y en las franjas etarias, porque en realidad las entrevistadas no tenían entre sí una diferencia más de 10 años. ¿Será que si involucramos relatos de gente más joven y de gente más con mayor experiencia aún, vemos divergencias en esto? ¿Y cómo se jugarán las disciplinas? Estamos trabajando solo en el área de salud. ¿Cómo se comporta esto en ciencias más duras? ¿Sí? El área de salud de por sí ya tiene muchas diferencias epistemológicas que afectan las relaciones pedagógicas. Por ahí Collazo va a plantear que la identidad de la relación pedagógica en los currículos universitarios en educación superior está netamente definida por las tradiciones epistemológicas y metodológicas de cada disciplina. Eso nos da algo muy interesante para comprender. De la mano de esto que plantea Collazo, Pollato va a decir que se construyen culturemas en la manera en que se utiliza el lenguaje y la comunicación no verbal en determinados grupos, y Becher va a plantear las tribus académicas. Si hacemos dialogar estos tres sujetos, vamos a ver que lo disciplinar juega un peso importantísimo a la hora de definir entonces estas particularidades. Yo me pregunto esto, entonces, dentro de lo disciplinar, las áreas, ¿verdad? ¿Cómo se van comportando? Y también me deja el ejercicio la pregunta sobre los dispositivos. Los relatos de las docentes trabajaban en aulas de alta numerosidad. Ahora, cuando nosotros cambiamos el dispositivo, ¿cómo se comportará esto? Y bueno, traigamos acá una ficha más. Miremos qué sucede con esta ficha. Esta ficha en realidad van a ser las preguntas que ustedes me traigan, las que ustedes me permitan, de la manera que nos permita entonces nos permita el Congreso a nosotros trabajar, nos va a dejar, ¿verdad?, interactuar desde algún espacio y con ello vamos a volver a ponernos en conversación. El dibujo, que se nos fue rápido el juego porque es en vivo, pero el dibujo, vieron que eran dos figuras, nos falta una ficha, que es lo que ustedes van a traer desde sus preguntas, porque está inconcluso el puzzle, porque queremos seguir pensando y seguir investigando. Esa es la imagen de la investigación. Yo prefiero dejar el puzzle inconcluso porque es algo que siempre va a presentar una nueva curiosidad para dejar la figura no cerrada. Y con ello mirar también, después si practican ese juego, van a ver que la imagen que seleccioné tiene que ver con invertir los sujetos, mirarlos al revés, y mira un sujeto y mira un gato. ¿Por qué esa imagen? Porque qué tanto podemos pensar, mirarlo distinto y mirarnos como distintos. De hecho, el gato en sí es uno de los animales que tiene como una capacidad de observación importante. No sé si alguno de ustedes ha interactuado con los gatos, quedan mirando, quedan quietos, parece que estuvieran en una posición, ¿verdad? Bueno, esa es la posición que tienen estas docentes que tienen mayor percepción, que se toman su tiempo, que dan lugar al silencio. ¿Y será que nos tenemos que invertir? ¿Y será que nos tenemos que mirar como ajenos en las especies para poder comprendernos? ¿Y cómo esto hace a nuestra docencia? ¿Cómo eso se pone en juego? ¿Cómo la metacognición de mis habilidades comunicacionales mejora mi práctica de enseñanza y con ello sustancialmente generan trayectorias más amigables para el estudiante y que redunda en un aprendizaje en sus procesos formativos? Desde todo esto los invito a ponernos en comunicación. Les agradezco este tiempo
y me pongo a disposición para que me hagan llegar sus resonancias y percepciones y me acompañen en esta aventura que sigue siendo mi formación de doctorado, para averiguar qué cosas comunicamos en lo no verbal cuando estamos cerca de los estudiantes. Desde ya muchas gracias y con esto cierro la presentación. Un placer haber estado en estas formas tan distintas con ustedes.